pasemos a hablar un poco de la medicina un poquito de precisión, que en ocasiones, pues también yo creo que se puede perder de vista, ¿vale? Pues porque al final, bueno, pues cuando tú ves las analíticas siempre ves un mínimo y un máximo de laboratorio, ¿vale? Al final esto viene determinado por los percentiles de la población. Al final existen unos percentiles y el laboratorio o los protocolos que se establecen para poner el mínimo y el máximo va a depender de X número de analíticas que hemos hecho, ¿vale? Y al final, pues mira, el percentil 25 al percentil 75 vamos a poner el mínimo y el máximo de lo que consideramos de la glucosa, el colesterol, etcétera. Luego la propia evidencia y el estudio, con el paso de los años, hace que pues, se descubra que, por ejemplo, en la glucosa no es lo mismo tener una glucosa en ayunas de 80, 78, 82 que 104 y aún no te marque asterisco. Si aún no te marca asterisco, pues es posible que el paciente se quede tranquilo, pero posiblemente incluso el médico tampoco se refine tanto a la hora de establecer, ostras, 104, voy a ver la glicada. 5,6, a partir de 5,7 pone que ya sería prediabetes y sería un asterisco, pero como aún no hay asteriscos lo dejo de lado. Y sin embargo, claro, si atiendo un poquito a ver esa glucosa alta, la hemoglobina glicosilada, y quizá miro al paciente, a lo mejor me doy cuenta que tiene barriga. Ostras, esto ya me está indicando mucho. Pero si no atiendo y solo me fijo en asteriscos y ver qué es lo que sale, ¿cuántos pacientes vienen a consulta y dicen, pues a mí me ha dicho mi médico de cabecera que estoy como Todo un bien. chaval? Sí. Que estoy genial, que hasta el año que viene todo bien, y ves que está todo rozando el límite. O, por ejemplo, el tema del hipotiroidismo, que es que lo Eso vemos te, tanto en eso te consulta. iba a comentar. A mí lo que más me sorprende, porque a nivel de la diabetes, cuando ya estás cerca, es decir, ya estás 5,6, quieras que no al paciente, probablemente te salta una alarma, ¿no? Y le dices, oye, mira, ten cuidado porque estás a nada de ser diabético, o sea, Claro. prediabético, y tu riesgo cardiovascular va a aumentar un montón. De hecho, probablemente ya te haga una analítica en un mes, 2 meses, 3 meses y ya lo seas, ¿sabes? Es lógico intuir la evolución de ese paciente. Pero a mí lo que sí que me ha cambiado mucho la mentalidad es, por ejemplo, el tema de la tiroides y de la testosterona. En el tema de la tiroides, claro, los valores suelen ir entre 2 con algo a 4, 4 con y poco, ¿no? Pero es que, claro, una persona que, por ejemplo, ¿cuántas personas tenemos, incluso gente joven, Tony, que nos vienen con interés de perder peso, o ya no de perder peso, sino de rendir en su deporte, ¿vale? Tienen una TSH de, me lo invento, 3,58, 3,60, 3,70. En teoría, oficialmente, están dentro del rango, es decir, ningún médico se va a plantear darles tratamiento. Pero, sin embargo, esa persona, ¿qué es lo que nos comenta en consulta? Que Eso está es. cansada, que no recupera bien, que gana más grasa, que se nota hinchada, que le ha disminuido la libido, que está intentando tener un hijo y no puede, eh, que se le cae el pelo, que se le rompen las uñas, y realmente, en teoría, está en los límites. Pero una cosa es estar en un límite normal o un límite tirando a lo bajo, pero estar en el percentil alto de la normalidad, ahí ya vemos alteraciones. Entonces, si a esa persona, que es lo que nosotros hacemos, le optimizamos su función tiroidea, ¿qué nos dicen? Que de repente están entrenando como nunca, están corriendo como nunca, se recuperan como nunca, les ha vuelto la libido, les ha vuelto la regla incluso a muchas chicas, se han quedado embarazadas y realmente no tendríamos en teoría que tratar eso, pero la realidad es muy distinta. Es decir, esa persona, aunque esté dentro de los límites, ya tiene la sintomatología de un hipotiroidismo. Lo que pasa es que como se han establecido unos límites muy rígidos, hasta que no superamos estos límites tan rígidos, no nos planteamos dar tratamiento. Incluso en los hipotiroidismos, en un hipotiroidismo subclínico que va hasta unos valores que no solemos tratar hasta que hipotiroidismo subclínico, para el que no lo entienda, es que la TSH está aumentada, pero los valores de hormona tiroidea T4 y T3 están normales. De hecho, muchas veces la T3 no se mide, que es la hormona libre. Pero bueno, eso ya es otro hablar. Pero a partir de cuando la TSH está por encima de 10 es cuando ya en atención primaria nos planteamos dar Eutirox, aunque sea un hipotiroidismo subclínico, o si está por debajo pero tiene síntomas, o si hay anticuerpos antitiroideos positivos, o bien si son niños pequeños o incluso embarazadas. Pero es que vemos mucha gente joven que su médico de cabecera, como podría ser yo, le estaría diciendo que su tiroides está bien, pero sin embargo nos vienen con sintomatología clara de hipotiroidismo.
Entonces, claro, creo que Claro. eso habría que cambiar esa idea de esperar a que el paciente esté mal del todo para tratarlo, cuando yo creo que lo más óptimo es tratarlo cuando el paciente aún está más a tiempo de recuperar. Es decir, yo creo que es más fácil tratar una tiroides cuando la TSH está en 3 que cuando la TSH está en 10 o en 12. Yo creo que es más fácil tratar una diabetes y disminuir sus factores de riesgo y sus alteraciones futuras cuando su nivel de glicosilada está en 5,6, como has comentado tú, o tiene una glucosa en ayunas de 104, que cuando ya tiene 5,7 o cuando ya tiene 6,4 o 6,5. Es decir, porque todo ese tiempo ha habido inflamación, ha habido glicación, ha habido proteínas de nuestro cuerpo que ya tienen unidas glucosa a endotelio vascular, a cualquier tipo, a cualquier estructura en la que se haya podido unir la glucosa, la retina, los nervios periféricos, a cualquier estructura. Y eso ya no lo vamos a recuperar. Entonces yo creo que hay que intentar prevenir y evitar que el paciente, que la evolución del paciente sea a decir, bueno, pues a partir de ahora sí que te trato. Es Mm. como la cirugía de la obesidad bariátrica, que hasta que no tienes un IMC por encima de 40 no te operan. Entonces, ¿qué pasa? Que si estoy en 39, ¿qué tengo que hacer? ¿Engordar para que Engordar. entonces me operes? Pues es un poco así la visión, creo yo, y eso creo que es un grave error, porque podríamos mejorar mucho la calidad de vida, ya no solo presente, sino futura de ese paciente. Y mira, hablando, Andreu, de la calidad de vida y la búsqueda también del bienestar emocional del paciente. Eso es una competencia del médico que en muchas ocasiones creo que se nos olvida. Al final, en la carrera y luego también a nivel hospitalario, en los congresos, hablamos tanto de moléculas, de rutas fisiológicas, de síntomas, etcétera, que parece que el estatus emocional quede única y exclusivamente relegado al trabajo del psiquiatra o del psicólogo, pero cuando ya se ha llegado a un límite donde la persona es muy incapaz de sostener su equilibrio emocional o ya tiene un trastorno ansioso depresivo muy abrupto, etcétera, o incluso ya la persona es riesgosa consigo mismo con los demás en cuanto a la posibilidad de atentarse, ¿vale? Pero yo no sé si tú coincidirás, pero yo he visto un cambio, un punto de inflexión desde antes de la pandemia actualmente, y actualmente veo cada vez más personas con patologías físicas, patologías gastrointestinales, muy jodidas, muy largas, crónicas, que generan un tortuoso camino de visitas a médicos, a especialistas, a miles de pruebas, a miles de tratamientos, productos, etcétera, pero que detrás llevan implícito una carga emocional, ansiedad, depresión, etcétera. Y yo en muchas ocasiones, no sé si esto tú también lo verás en atención primaria, esa carga emocional cada vez mayor que yo veo ya no solo en pacientes o personas que van a buscar a un médico, ¿vale? Sino es que lo veo en la sociedad diariamente. Cada vez creo que vivimos con una sociedad más neurótica y con mayor tendencia a la depresión, más incertidumbre, más inestabilidad emocional. Pero cuando precisamente empiezas a refinar lo que tú has dicho, quizá hay pacientes, y esto es algo muy constatado, las hormonas tiroideas son antidepresivas y hay pacientes, como tú bien has dicho, que pueden estar con una TSH en 7,8, 8,8 y parece que hasta que no esté en 12 no se le va a dar el Eutirox, pero claramente tiene un proceso ansioso depresivo, está melancólica, tiene subidas y bajadas, tiene fluctuaciones emocionales, es muy dicotómica. O una persona, un hombre, como bien has dicho antes también, el tema de la testosterona. ¿Cuántos hombres veo yo de mediana edad o personas triunfadoras, trabajadoras, deportistas que tienen un bajón de testosterona libre, bajada de disponibilidad de testosterona y ese hombre acaba con una incertidumbre porque no se conoce a sí mismo, quiere seguir echándole huevos, no se me levanta, estoy enrabiado con la vida y conmigo mismo porque mira que lo intento, hago lo que se supone que tengo que hacer, joder, y no soy un puto cero a la izquierda de lo que yo era antes. Muchos de estos pacientes al final acaban evidentemente somatizando y en un estado de simpaticotonía tan acojonados ante la vida que vives inundado de adrenalina, sin dormir, demacrándote. Ya no te entra la comida porque vives inundado de adrenalina, bajas peso, hecho una mierda y acabas con benzodiazepinas, acabas con antidepresivos, en el peor de los casos pacientes que los meten en el saco roto de fatiga crónica o fibromialgia ya con fármacos potentes como lírica, gabapentina, quetiapina y van como zombies en la vida, ¿vale? Sí, sin sufrir, pero pues bueno, sí, sin pensar, sin alegrías, ¿vale? Con anodinia total.
Y yo he trabajado con muchísimos pacientes, tú ya lo estás viendo también, que empiezas a refinar los niveles hormonales y no hace falta en muchas ocasiones incluso ni dar una hormona, solo nivelar integralmente para que los niveles vayan al sitio. Hostia, y es que en poco tiempo se hace poco necesario de nuevo otra vez el uso de esos antidepresivos y la persona dice que yo lo que no quería era no sentir, yo lo que quería otra vez es poder echarle huevos a la vida, por fin vuelvo a ser el de antes y se acaba la depresión y se te acaba la tontería. No sé tú qué opinas porque estoy seguro que en atención primaria ves así de pacientes muy jodidos. Sí, en nuestra consulta, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es que, ahora lo comentaremos si quieres más adelante, es el tema de los niveles de cortisol que vemos en las analíticas y, por contraposición, los niveles tan bajos de DEA, que es nuestra hormona que nos ayuda, ¿no?, a luchar, a nivelar esos niveles de cortisol. Entonces, hay algo a nivel poblacional que está pasando. Y yo lo veo en algo tan básico como, por ejemplo, pacientes que tenían la tensión bien controlada, pacientes que ya llevo tiempo en mi cupo, que ya los controlo desde hace tiempo, y de repente me vienen con la tensión alta. Y digo, qué raro, porque no ha aumentado de peso, pesa lo mismo, está tomando la misma farmacología, no ha cambiado sus hábitos, es decir, no es que de repente se haya dejado el deporte y haya engordado 20 kilos o 10 kilos. No, no, es que simplemente está más estresado. Y yo le pregunto, ¿has tenido problemas con tu pareja? ¿Has tenido problemas en el trabajo? Ostras, pues sí, mira, es que me han despedido. Ostras, es que sí, he reñido con mi pareja. O es que a mi hijo le ha pasado no sé quién. Y esos niveles tan altos de cortisol están determinando que su tensión arterial, algo tan básico como su tensión arterial, que la tenía bien controlada con un fármaco, o a lo mejor no requería de fármacos, de repente se había disparado. O que sus niveles de glucemia de repente se estaban disparando. Y es por algo tan sencillo como esas alteraciones a nivel neuropsiquiátrico, neuropsicológico que estamos viendo en la sociedad y por el estilo de vida actual de estrés, de requerimiento diario, y se ve, lo veo un montón, lo veo un montón de gente que dices, es que a esta persona realmente, con un abordaje más global, se le podría evitar mucho tratamiento y su calidad de vida y su condición actual mejoraría una barbaridad. De hecho, lo vemos mucho en consulta, que haciendo 2 pequeños retoques, el paciente mejora un montón y se dejan antidepresivos y dejan de estar tan estresados y de repente te quieren como un dios y te dicen, ostras, es que me has mejorado la vida y realmente tú lo único que has hecho es ajustar 2 cositas, que aquí tampoco hacemos magia, que el conocimiento tampoco es ilimitado, es decir, aquí con 4 herramientas podemos ajustar a una persona. Lo que pasa es que hay que saber qué herramientas son y hay que saber interpretar qué es lo que le está pasando hormonalmente muchas veces a ese paciente, que es lo que has comentado tú. El hecho de cuántos pacientes tenemos con la prolactina alta y que están reventados, que tienen problemas de erección y que solo lo único que quieren es dormir. Y nadie les ha mirado la prolactina. Y nadie les ha mirado su testosterona. Y nadie les ha mirado sus niveles de estradiol. Nadie ha mirado su cortisol. Nadie ha mirado su DEA. Que son parámetros bien sencillos de interpretar y de poder analizar que prácticamente cualquier laboratorio te puede hacer y que influye mucho en el día a día de esa persona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y cada vez se ve más. No sé si es por el estilo de vida, por el tipo de sociedad, porque cada vez todo va más rápido, porque las situaciones cada vez son más estresantes, hay más problemas a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de las relaciones interpersonales. No sé qué es lo que pasa, pero es una realidad que vivimos una sociedad del estrés, una sociedad con unos niveles muy altos de cortisol que... ¿Cuántos pacientes tenemos? Te diría fácilmente, sin equivocarme, que el 80% o 90% de los pacientes que vemos tienen niveles altos de cortisol y niveles bajos de DEA. Con lo cual eso Sí. quiere decir que hay un estilo de vida que no está siendo favorable para ese organismo. Y un organismo estresado es un organismo que no funciona a nivel metabólico, que no funciona a nivel reproductivo y que no funciona a cualquier nivel. Es decir, está funcionando mal. ¿Cuántos deportistas tenemos que nos dicen es que no consigo mi objetivo de ganar masa muscular o de rendir o es que me estoy lesionando un montón? ¿Cuántos tenemos que se están lesionando? Y les tenemos que decir, contrariamente a lo que muchos piensan, deja de entrenar. Deja de entrenar. Deja Sí, sí, deja de Baja el entrenar. ritmo de entrenamiento. ¿A cuántos les hemos dicho, baja la carga de entrenamiento 2 semanas? Van a bajar tus niveles de cortisol. Se van de vacaciones y de repente son otros. De repente vuelven con más líbido, han cogido masa muscular, han perdido grasa y han estado comiendo más y entrenando menos. Y simplemente es por eso, porque han disminuido sus niveles de estrés. Que es lo que pasa en el tan conocido y tan famoso Oxygen Gym de los culturistas que se van allí. Allí no hay una química especial, ni hay una alimentación especial, ni un entrenamiento especial. Hacen lo mismo que los culturistas aquí. Sin embargo, allí lo que hacen es quitar totalmente el estrés. Y vivimos una Sí, sociedad del estrés. Y es que es tal cual. Es que muchos culturistas que se han ido allí han ganado una barbaridad de peso,
mutado prácticamente, hablando en el argot del culturismo, y luego han vuelto aquí y enseguida han perdido el peso y han recuperado. Y no han hecho nada diferente, simplemente que han tenido su estrés de su día a día. Entonces, sí, claro que influye muy negativamente ese nivel de ansiedad crónico en el que vivimos. Bueno, acabas de nombrar un poco el culturismo y yo quería también entrar aquí porque, bueno, estamos hablando de herramientas, la importancia de una nutrición, de adaptar el consumo idóneo de carbohidratos, el uso de pequeños suplementos que pueden ayudar y coadyuvar a los tratamientos oficiales, la importancia de la gestión de las emociones, pero el deporte es crucial. Yo creo que además tradicionalmente igualmente, creo que dentro del conocimiento médico que hemos tenido en la carrera y demás, poco o nada se sabe del tipo del deporte y del verdadero impacto que éste puede tener a nivel metabólico, a nivel de disminución de la inflamación, mejoría en la sensibilidad a la insulina, etcétera. Y de ahí que tradicionalmente, pues yo creo que el consejo es muy conocido la importancia del deporte a nivel médico, yo creo que eso es indiscutible, pero a partir de ahí el médico normalmente le va a decir al paciente, haz deporte, ya está, pero es que ya no va a saber si andar, correr, CrossFit igual no sabe ni lo que es, pesas, deporte, es más, probablemente las pesas hasta muchos médicos o cardiólogos, por ejemplo, probablemente le digan al paciente, no, a ver si te vas a lesionar, etcétera, con lo que hay muchísimo desconocimiento. Yo sé que como amante y enamorado del culturismo, y hablar del culturismo implica hablar de todo aquello que va dirigido a la ejecución de un deporte específico, la nutrición, la suplementación y todo lo que gira en torno a la construcción de la masa muscular y que nada tiene que ver con el uso de los anabolizantes, de los cuales ahora podemos hablar, ¿vale? O sea, pero el ejercicio de pesas, de fuerza, culturismo, crossfit, todo lo que implica el ejercicio dirigido a trabajar funcionalmente, especialmente para prevenir patologías metabólicas y patologías asociadas a la tercera edad, creo que sería la gran píldora el ejercicio de fuerza. De Dime hecho, tú un poco los, cómo lo consideras. mira, algo tan simple como las personas mayores, la gran mayoría de los hombres que perduran, porque lo más frecuente es que la mujer dure más que el hombre, sobre todo en las edades más avanzadas, en las épocas donde ha habido guerra, posguerra, donde el hombre pues ha sufrido más, la mujer ha estado más en casa, ahora eso ya se va a equiparar por la incorporación de la mujer al mundo laboral, tiene el mismo estrés que nosotros, fuma igual que el hombre, se droga igual que el hombre, bebe igual que el hombre, es decir, el riesgo se ha equiparado, pero es que antiguamente no. Entonces, lo más frecuente es que a mí me vengan a consulta viudas. Pero cuando vienen con el hombre, generalmente ese hombre es el típico que se va al campo, y hace fuerza con el arado, hace fuerza porque tiene animales, porque les lleva el pienso, porque carga el pienso. Ya no es solo el hacer pesas y ponerse a hacer pesas como un loco en el gimnasio, sino hacer fuerza, hacer ejercicio anaeróbico. Y esos son los que más duran. Y son los hombres que mejor están. Y tampoco te creas que se cuidan a nivel dietético una barbaridad. Pero es que el poder del ejercicio y el poder de la fuerza, el tener más masa muscular, es muy positivo, por lo que tú has comentado, por disminuir la resistencia a la insulina, una mayor captación de la glucosa, un mejor perfil lipídico, un mejor perfil hormonal, un mayor estado de ánimo. De hecho, una persona cuando se desarrolla más muscularmente tiene más confianza en sí misma, se nota mejor y es por las endorfinas también que genera el deporte y porque esa cantidad de masa muscular también eleva nuestros niveles naturales de testosterona y la testosterona es una hormona que nos genera bienestar. Evidentemente, si nos ponemos dosis suprafisiológicas podemos tener problemas de euforia, pero, pero a dosis de rango fisiológico es una hormona que genera mucho bienestar en el hombre. De hecho, un hombre con una testosterona baja es un hombre que está triste, es un hombre que está decaído, es un hombre que no tiene ganas de nada. Y el culturismo, como tú has comentado, no hay que resumirlo solo al uso de farmacología. Es decir, la palabra culturismo es culto al cuerpo, es querer generar un cuerpo mejor, un cuerpo con mejor estatus. Que evidentemente en el culturismo hay tanto culturismo natural como culturismo con farmacología. Y yo no tengo una visión sesgada de eso. Es decir, a mí la visión del uso de fármacos no está sesgada por la sociedad. Yo lo acepto como un fármaco más,
que tiene unos usos en ciertos momentos y que requiere de unos controles y de un seguimiento y evidentemente nunca recomendar unas dosis suprafisiológicas con nosotros como médicos, evidentemente. Pero mi visión sobre eso no está sesgada por la sociedad, como para muchos otros médicos o para mucha gente tiene esa visión del culturismo o del deporte de pesas en general. Y piensa que es el típico mascachapas de barrio, ¿no? Que no tiene otra cosa que hacer y que no tiene dos neuronas. Es que el deporte es salud y no es solo salud el ir a correr, el ir a andar. Es que el ejercicio anaeróbico es lo que más ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina en los diabéticos, mucho más que el ejercicio aeróbico. Evidentemente, si se combinan ambos es lo mejor, pero el ejercicio anaeróbico, si tuviera que elegir uno, en cuanto a mejora del perfil de la glucemia, por ejemplo, sería el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio de pesas y que muchas veces está denostado por lo que tú has dicho, no, es que se va a lesionar. Hombre, evidentemente, si no ha tocado una pesa en toda su vida y se pone a entrenar como si no hubiera un mañana, pues va a tener unas agujetas que le van a durar una semana y puede que se lesione porque sus tendones, porque sus articulaciones no están adaptadas a ese ejercicio. Pero si se hace una escalada progresiva, en ese sentido no tiene por qué haber ningún problema. Y creo que es algo que se debería de incidir y recomendar mucho más. No solo no, usted salga a andar. Bueno, usted salga a andar si tiene a lo mejor 80 años o 70 años, pero si tiene 40 años, vamos a hacer que combine o incluso que haga natación, que podemos combinar un poco las dos. Es decir, creo que el deporte anaeróbico es muy beneficioso a nivel cardiometabólico y a nivel de salud general. Ya no solo por el aspecto físico, que esto no es ya tener un cuerpo bonito, un cuerpo de revista, no es el objetivo, no es lo que nosotros queremos transmitir tampoco. Tú estarás conmigo en ese aspecto. Luego los cánones de belleza y lo que le guste a cada uno y el cuerpo que quiera conseguir cada uno, bueno, eso va por otro lado, pero estamos hablando de salud y es verdad que el tener una composición corporal favorable hace que tus niveles de salud sean mejores. Estamos hablando de culturismo y como tú bien has dicho, como cualquier faceta profesional o artística, pues una persona lo puede hacer de forma natural o recurriendo a farmacología, tóxicos, etcétera. Esto ha ocurrido siempre en cualquier ámbito deportivo, en el fútbol, en el ciclismo, pero también en el estudiante que para aguantar estudiar 20 horas al día tiene que recurrir a anfetaminas o tiene que recurrir a cualquier psicoestimulante, a una persona que tiene que estar bailando, tiene que estar de gira, tiene que estar haciendo conciertos y tiene que recurrir a drogas y el culturismo evidentemente quizás sería el deporte al menos popularmente más asociado al consumo de los esteroides y bueno, yo sí que desde hace muchos años trabajo en consulta, vigilando analíticas y viendo, especialmente muchos de los culturistas que cuando desean ya retirar el uso de fármacos vienen a intentar recuperar la fertilidad, etcétera, intentar mejorar su eje hormonal y es ahí donde, pues bueno, ves los estragos que generan los anabólicos. Yo, por desgracia, me he comido como médico de todo, cosas que inexplicables incluso, que yo habría pensado que la persona que tenía delante tenía que estar muerta y sin embargo ahí vive, pero con las analíticas hechas un esperpento. Y esta es una realidad que cada vez veo más patente, más instalada el uso de anabolizantes, tanto inyectables como orales, a los cuales creo que se les ha perdido absolutamente el respeto, especialmente en generaciones como la tuya o generaciones de críos de 20, 25 años, y ojo, no solo hombres, sino mujeres, ¿vale? Que cada vez están usando muchísimos más anabolizantes. Yo creo que totalmente vinculante al hecho de que las redes sociales generan una exposición estética de la persona y una supeditación a que la autovisión que el ser humano tiene de sí mismo viene ahora mismo muy ligado a la composición corporal, a la estética que muestra la persona. La estética actualmente dentro del mundo joven está cambiando. Hace 20 años el modelo estético de una mujer era una mujer delgada, similar a una Victoria's Secret, muy delgadita, y ahora vemos totalmente pues el vínculo de la mujer también con el músculo, con glúteos muy elevados, femoral. De hecho, antes no se veía en un gimnasio entrenando a mujeres levantando hierro, y ahora es que la mitad del público es femenino, levantando y haciendo peso muerto sentadilla y haciéndolo duro de cojones. Y esto está haciendo que en el clamor popular de muchos jóvenes, etcétera, foros intentando mostrar cuerpos
muy estéticos, pero totalmente inaccesibles con esas dimensiones de forma natural, pues se le haya perdido el miedo y se recurra a la química. Y pues bueno, el otro día lo dijiste, o sea, en 3 4 años puedes ver con el consumo de anabolizantes, arterias. Yo esto lo he hablado con el doctor Avellán, que es el cardiólogo de confianza, a quien le paso muchos casos de personas que me vienen, y él me decía, dice, jamás he visto arterias taponadas en abuelos de 90 años diabéticos destrozados, fumadores, jamás he visto lo que estoy viendo en chavales de 27, de 28 años que supuestamente solo llevan 4 o 5 años consumiendo. No sé tú, pues bueno, que evidentemente poco habrás visto estos casos en atención primaria, pero bueno, ahora cada vez te están viniendo muchísimos pacientes. ¿Tú qué consideras como médico? Porque para mí esto es alarmante, es serio Sí. y alarmante lo que va a generar. Tengo la misma visión que tú y yo creo que va influido por la sociedad que vivimos de la inmediatez, de querer tener los resultados a corto plazo, es decir, de chavales que con 19 años se apuntan al gimnasio y no se plantean estar hasta los 30, 35 entrenando de forma más natural y luego ya si quieren tener unos objetivos competitivos ya hacer uso de anabolizantes, sino que ya directamente a los 19 años, prácticamente a los 20, ya me están escribiendo por Instagram o ya están haciendo uso de la farmacología y esto es una auténtica barbaridad. Y pasan las cosas que pasan, porque además es gente que va sin ningún tipo de control, que hacen uso de polifarmacia, que utilizan inhibidores de la aromatasa que disminuyen el estradiol y empeoran una barbaridad el perfil lipídico, unido al empeoramiento del perfil lipídico propio del esteroide anabolizante, con el uso de orales, con el uso de los SARMs, que piensan que son unos fármacos nuevos que no tienen ningún tipo de alteración a nivel del eje y a nivel del perfil lipídico y sin embargo sí que los tienen a nivel hepático. Es decir, eso es un caldo de cultivo muy, muy peligroso, sobre todo porque también son fármacos que se adquieren de forma underground, de forma ilegal, que tampoco sabemos qué es lo que realmente lleva ese fármaco, con qué excipientes lleva, dónde se ha fabricado. No sabemos nada de esos fármacos realmente, no sabemos incluso ni la dosis que te estás inyectando. Entonces, sí, me parece algo bastante peligroso porque también hemos tenido casos en consulta que lo hemos comentado recientemente pues un caso que tuvimos, que subí un vídeo de un chico que tuvo un trombo en un miembro inferior con una edad muy temprana, a los 26 años, una cosa así. Entonces, claro, esto es algo alarmante. Y evidentemente yo no juzgo a nadie, es decir, yo no juzgo a alguien porque haga uso de anabolizantes, porque sería hipócrita, porque en esta sociedad la gente fuma, la gente bebe, la gente come mal, la gente tiene obesidad. En muchos otros deportes se utilizan fármacos que como el resultado no es tan evidente como en el caso del culturismo, es decir, un ciclista tiene un cuerpo promedio, entonces nadie va a pensar que está utilizando testosterona para recuperarse más rápido o EPO para poder rendir mejor, ¿no? Ahora lo de la EPO sí que se conoce y es algo más famoso, pero nadie a lo mejor a priori piensa que un futbolista se está dopando cuando lo están haciendo, cuando están haciendo uso de corticoides, inyecciones de corticoides intraarticulares que pueden ser perjudiciales para esa articulación y que dentro de unos años van a estar cojos. ¿Cómo va a acabar la rodilla de Nadal cuando se retire? ¿Cómo va a acabar el tobillo de Cristiano Ronaldo o de Leo Messi? Es decir, o cómo han acabado muchos futbolistas conocidos que hoy en día prácticamente no pueden ni trotar de los dolores que tienen. Es decir, creo que sería un poco hipócrita como sociedad, ¿no? Marcar así solo al culturismo. Es decir, creo que es algo, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo con el tema del uso de los fármacos son alteraciones cardiovasculares muy, muy tempranas que no deberían de estar viéndose. Eso sí que es un grave problema y sí que es algo que se debería de tomar conciencia y que si esa persona va a hacer uso de ese tipo de fármacos, primero que se lo piense, que valore su situación, que valore si ha llegado a ese límite natural, que valore si realmente tiene una base, si realmente le gusta o está haciendo esto por moda, porque hay muchos que están haciendo esto por moda, que lo hacen de cara al verano, por la moda de ir fuertes a la piscina, al gimnasio, a la playa, y están destrozando su salud sin ningún tipo de sentido, porque yo puedo entender o puedo llegar a entender un culturista, una persona que es profesional, que vive y se dedica a ello, que asuma los riesgos y se dedique a eso, pero que aparte de tener a su preparador, contrata un servicio digamos, médico que le supervisa, que le lleva las analíticas, que le indica qué es lo que está haciendo, que le dice cuidado con esto que te está saliendo alterado. Sin embargo, ese tipo de gente no se hace controles, no hace postciclos, no toma ningún tipo de suplementación que le pueda ayudar a mejorar o a intentar limitar los daños, porque los daños van a existir. Es decir,
es inevitable tener daños como consecuencia de un uso de dosis suprafisiológicas, pero no solo de los andrógenos, sino de cualquier fármaco. Es decir, si tú tomas paracetamol a una dosis suprafisiológica, en el sentido de que sea por encima de las dosis recomendadas, pues evidentemente vas a tener toxicidad y vas a tener que asumir esa toxicidad. No sé, yo creo que es una situación complicada, es una situación difícil, porque además cada vez los niños empiezan a edades más tempranas o quieren empezar a edades más tempranas. Entonces creo que vamos a tener sustos, como ya los estamos teniendo, porque yo sinceramente no había visto una trombosis relacionada con el uso de fármacos en una persona tan joven. Yo no lo había visto. Y HDLs de 5. Yo eso no lo Yo había creo visto. que eso en la vida lo has visto, ¿no? Tú Yo eso no lo había visto. O sea, sí que he visto dislipemias familiares con LDLs disparados en gente joven por ser algo genético, pero nunca he visto un HDL en 5 o en 8, como era el caso del paciente este. Un LDL de 200 y pico, un HDL de 8 y unos triglicéridos de 400. Es que eso es una auténtica barbaridad. Y claro, es que esa gente no se hace analíticas, no se controla, no hay nadie que lo supervise. Y eso suma riesgo ya al propio riesgo del uso de cualquier fármaco. Entonces yo creo Vamos que a ir si dan este acabando. paso tienen que entender los riesgos que corren y qué es lo que les puede pasar. Totalmente. Vamos a acabar con un último tema que estoy seguro que quizá también te ha llamado la atención. Si hablamos de salud global, es más, Hola Phil y Rubén, os acabo de ver por ahí. Pues bueno, si uno lee la definición de salud, la salud implica la atención o el bienestar de muchos patrones. Todo aquello que va dirigido a la homeostasis fisiológica de todos los sistemas fisiológicos del cuerpo, la homeostasis psicológica, psicosocial, sexual. Hay muchos ámbitos que van a determinar que la persona alcance el estatus de bienestar vinculante a la salud. Muchas veces hablamos de salud, pero ¿qué es la salud? ¿Solo física? ¿Tener unas analíticas bien y salir de la consulta diciendo tengo mucha salud? ¿Es ser feliz? ¿Es tener una estabilidad también económica, social, familiar, que me da también bienestar y que evidentemente viene a sumar también a ese cortisol del que has hablado, a los neurotransmisores, las endorfinas? Y a mí hay algo que me llama mucho la atención y yo creo que tú mismo también empezaste a ver desde las primeras consultas que hiciste conmigo y quizás también porque el tipo de consulta cuando es privada, en atención, pues en una atención privada, favorece y permite que el paciente tenga su espacio, su tiempo para expresar sus emociones internas, sus frustraciones, sus cabreos, todo aquello que probablemente lleva guardado en silencio y que por fin siente que ha encontrado un espacio donde puede expresar sus frustraciones, sus cabreos, y es como yo creo que prácticamente el 60-70% de los hombres que estamos atendiendo en consulta, un poco con la boca pequeña, yo les aprieto para que, ya sabes, para que lo acaben soltando, pero que quieren mejorar su vida sexual y que quieren tener las erecciones mucho más potentes. Me he quedado muy corto, creo que diciendo el 60%, pero que creo que es el 80-90%. Además, gente joven, ¿eh? Estamos hablando de gente joven, ¿eh? No de gente de 60, 70 años que puedes entender Bueno, que gente ya muy tenga joven. una adicción, ¿eh? O sea, para la gente que nos Sí, sí, escucha, que entienda que es gente joven, ¿eh? La que estamos viendo. Y a mí me ha sorprendido mucho y es una realidad muy, muy grande. claro, claro. Claro, yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que hace 5 o 6 años no veía esto. Creo que vivimos en un contexto de mucha exposición sexual, muchas series, películas, mucho porno. La pandemia hizo que muchos de estos chavales, 20, 22, 24, 26 años, ¿vale? Obsesionados, vieran mucha pornografía, mucha comparación, mucha inseguridad que hace que el propio hombre a la hora de tener relaciones sexuales quizá tiene una competencia sexual perfecta, pero la creencia del estatus que él tendría que tener o el grado de erección hace que ya tenga miedo. O sea, es que tenemos casos que es que literalmente el paciente nos dice, no, no, es que se me ponen de corbata cada vez que me tengo que follar a la chati, así de claro, y entonces no empalmo. Pero así, de veces que lo vemos con 24, 25, 26 años, a esto sumamos los problemones que vamos viendo de niveles de testosterona y de disponibilidad, que claro, todo se suma todo y evidentemente hace que vemos hombres literalmente con fobia a tener relaciones sexuales con su pareja, con el drama psicoemocional que esto genera, la pérdida de intimidad y el miedo a verbalizarlo,
¿vale? Porque ¿de qué hablamos todos los tíos cuando estamos tomando cervezas? Pues de cómo se nos levanta y los polvazos que le metemos a la chati en casa. Y el que está al lado, que no se le levanta, acaba riéndose y mintiendo para intentar encajar. Guau, pues sí, no sé qué, no sé cuántos, esto, lo otro. Y al final, ¿cuántos nos dicen en consulta? Es que tengo tentaciones de dejar a la novia. Es que así estaría bien, estaría tranquilo, no sé qué, no sé cuántos. Y esto es salud, vaya si es salud. Y hay que hablarlo, hay que verbalizarlo y con mucho tacto y mucho cariño. Yo esto lo hablo mucho contigo, Andreu. Si la gente sobre todo viene a atenderse con nosotros es por encontrar un hogar emocional y una posibilidad de atender lo más interno y lo que más vergüenza le da. Y es que esto es brutal. O sea, yo en los 2 últimos 3 años flipo con este tema. Yo me imagino que tú también te habrás sorprendido Sí, de, sí, no de los impotentes, pero al menos la de cuántos hombres que estamos sí. jodidos pensando que estamos Que mal. te vas a la analítica y a lo mejor tampoco tienen una testosterona muy baja, pero sin embargo sí que tienen un nivel de cortisol altito, sí que tienen una prolactina un poco más alta, no muy alta, pero lo tienen más alto. Y es lo que estábamos hablando, es del tema, el tipo de sociedad y el estrés que está viviendo el hombre y sobre todo el aspecto psicológico a nivel de la función sexual del hombre. Es decir, es como la primera vez que quedas con la chica con la que llevas tiempo queriendo quedar, una chica que te gusta mucho, que te atrae mucho, que en teoría, por esa atracción física, tu rendimiento sexual debería de ser superior. Pero sin embargo, llegas a esa cita y como ya estás nervioso, como estás ahí pensando que lo vas a hacer mal, que vas a fallar, que no le va a gustar, que tal. Entonces ahí es cuando existe el problema de erección. Y claro, en el momento en que existe una vez, existe el miedo a que se vuelva a repetir. Y es la pescadilla que se muerde la cola y Una fobia. es el ciclo Se hace que, una que fobia no, al sexo. Fobia al que no, sexo. que no finaliza y que finalmente deja de quedar con esa chica o incluso teniendo una relación estable se plantea el dejarlo con esa persona porque esa exposición a ese evento traumático que debería ser un evento de placer, que es el sexo, ¿no? Le genera una fobia y una frustración, incluso un rechazo. Y lo que tú comentas, una vergüenza de no poder comentarlo ni incluso con sus propios amigos. Es decir, y tener que incluso recurrir a farmacología. Y es que la farmacología, el tadalafilo, la Viagra, todos estos fármacos, si no hay un buen entorno mental, una tranquilidad y una estabilidad, es que ese nivel de estrés no va a hacer No que hace ese nada. fármaco funcione, no va a hacer absolutamente nada. Y te lo dicen, he probado de todo, he probado Espedra, he probado el tadalafilo, el Cialis, el Cabernet, he probado todo, doctor, y no se me levanta. Y luego ves la analítica y tampoco hay algo que sea grotesco de decir es que tiene la testosterona cero, es normal que no se le levante. O es que tiene la prolactina por las nubes y tampoco es así. Pero es por ese nivel de estrés y por esa alteración que tiene esa persona y que le impide disfrutar de un momento tan íntimo, ¿no? Y que debería ser de placer absoluto y máximo con su pareja. Y es súper frecuente, la verdad es que muy frecuente. Y no estamos hablando de una persona que ha hecho uso de ciertos fármacos o de antidepresivos o de drogas o cosas que justifican una disminución de la libido. No, no, es gente sana, totalmente competente, que a nivel analítico está bien, pero que sin embargo tienen esa alteración y que les genera un grave trauma y una alteración importante de su día a día. Sí, sí, es cada vez más frecuente y la verdad es que a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque, claro, tú te esperas este tipo de patologías pues en un diabético de larga duración, en un hombre que ya de una edad más avanzada, porque los niveles de testosterona ya no son los mismos, porque la vascularización del pene se ha disminuido, porque ha habido a lo mejor algún tipo de microtraumatismo sobre los cuerpos cavernosos del mismo pene. Pero es que es gente joven, es gente que le haces una eclodoppler del pene y está sano, o que le haces una analítica y está bien, y sin embargo tienen esas alteraciones, y la verdad es que es bastante llamativo la cantidad de chicos jóvenes que nos consultan por este motivo. Mira, tengo un paciente, voy a contaros una anécdota a todos los que estáis escuchando. Creo que a ti no te la he contado, Jaime, Andreu, porque además fue hace pocas semanas. Tuve un paciente hace 8 o 9 meses. El pobre chaval era joven, pero llevaba 5 años con disfunción eréctil sin factores de riesgo, deportista, trabajador, no había tomado anabolizantes, no fumaba, etcétera, pero bueno, empezó con una serie de problemas a nivel sexual, mucho condicionamiento, mucha terapia y más enredo, más enredo, más enredo, mucha carga de culpa, mucha fobia ya a quedar con chicas,
porque, claro, pues al final, pues la pérdida de competencia y de seguridad a la hora de poder mantener una erección sostenible, pues hizo que el chaval, pues ya al final estaba muy jodido emocionalmente. Bueno, hemos estado trabajando con él durante meses, mejorando la disponibilidad de testosterona, bajando el cortisol, le dimos DEA, citrulina malato para favorecer la oxigenación, bueno, la vasodilatación del cuerpo cavernoso, etcétera. Y bueno, pues hace pocas semanas tuve la consulta con él y me dijo, buah, doctor, he mejorado muchísimo, he vuelto a tener relaciones sexuales con bastantes chavalas, además, oye, ya tengo mucha más seguridad, pero cada X tiempo, cuando quedo, como tú bien has dicho, Andreu, cuando quedo con una chica que me gusta excesivamente y yo ya estoy rumiando los días previos a quedar con la chica, claro, debe ser que me pongo nervioso, ya me empiezo a rayar y llega ese día y aunque lo esté pasando bien, aunque esté intimando, es imposible. Eso de ahí está muerto. Y me decía, los días de después, cuando no ha funcionado, la castigo y no la miro ni para mear. O sea, yo digo, flipa el psicodrama y el bucle nervioso en el que podemos entrar los seres humanos y evidentemente esto es como el cantante que se le cierra la glotis a la hora de ir a cantar porque ha tenido un día un gatillazo, ¿vale? Y no ha podido cantar, ¿vale? Pues es exactamente lo mismo, El ¿vale? futbolista que en el entrenamiento lo mete todo y hace goles y regatea y tal, y llega al partido y un pase sencillo lo falla. Y es por esa presión, por ese nerviosismo y ese estrés anticipatorio que esa propia persona se crea porque ya se ha imaginado esa situación negativa en su mente y luego la vive, evidentemente, porque la posibilidad de no tener una erección existe, es decir, es posible que tú quedes con una persona y no tengas una erección, pero evidentemente si tú vas predispuesto a eso, la probabilidad de que eso te ocurra es infinitamente mayor porque tú ya vas con unos niveles de estrés superiores. Claro, claro, y con esto básicamente ya es el mensaje final. La importancia, si estamos hablando de el uso coherente de todas las herramientas, los fármacos cuando son necesarios, una nutrición coherente dirigida a intentar no abusar de fármacos o minimizar la dosis, el uso adecuado de determinados suplementos, el uso también, que yo creo que también dentro de la seguridad social o de la asistencia primaria está bastante minimizado, de la psicoterapia, de la psicología, para tantos y tantos casos, pues por ejemplo esto, críos que pueden luego recurrir a comprar en el mercado negro Viagras, etcétera, no sé cuántos, pero como este es solo uno de los ejemplos donde la persona puede somatizar, si habláramos de patología gastrointestinal podríamos estar hasta mañana, si habláramos de calambres musculares, fasciculaciones, dolor de cabeza, si Insomnio. habláramos de tantas y tantas patologías que requerirían un abordaje o una toma de conciencia por parte del paciente de que, ojo, al menos parcialmente, yo me estoy generando esto. Claro, es que Entonces, si esto afecta a algo tan benigno, entre comillas, aunque que genera mucha alteración, como es el tema de la función eréctil, ¿cómo afectará a nuestro corazón? ¿Cómo afectará a nuestros riñones? ¿Cómo afectará a claro. nuestro hígado? ¿Cómo afectará a nuestro páncreas? Eso yo creo que debería ser el mensaje final, ¿no? El cómo afecta esto a todo nuestro funcionamiento orgánico. Así es. Bueno, chicos, que Andreu tiene que ir a entrenar, a congestionar y a reventarse. ¿Qué grupo te toca hoy, Andreu? Hoy espalda, bíceps y hombro posterior. Vale, pues mañana no se podrá levantar como buen amante del ejercicio. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Ya sé que estáis pendientes al mismo tiempo del directo y del partido de Argentina, de México, para todos además los sudamericanos que estáis por aquí. Nada, dejaré el directo guardado para todos los que no lo hayáis podido ver o lo queráis volver a ver. Lo volcaré próximamente en el canal de YouTube y bueno, gracias a todos los que habéis estado, gracias a Andreu, este será el primero de muchos directos, Espero una que vez al sea. mes. He estado muy a gusto, la verdad es que yo he estado muy a gusto y siempre es un placer conversar contigo. Ya sabes que a mí me encanta hablar, porque al final acabamos divagando y hablando de mil millones de cosas y tenemos una visión muy parecida en muchas cosas. La verdad es que siempre es un rato agradable para mí. Vale, chicos, gracias, hasta Venga, luego. hasta luego.